Welcome. Todos sean bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicciones y el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, le damos la bienvenida al seminario web titulado PBE 101, hacia una mejor comprensión de las TBS, la práctica basada en la evidencia y los enfoques alternativos. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica, licenciada en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona Maxine Henry, codirectora del Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Antes de presentarlos a lo presentador invitado de hoy, aquí hay algunas breves instrucciones. Este seminario web está archivado y también se está grabando en portugués. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. También fue solicitado que los participantes completasen una breve evaluación de satisfacción que es importante para el trabajo que el ATTC y PTTC hacen y los brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. Aunque no obtuvieron créditos de educación continua para este evento, planeo hacerlo para eventos futuros. Los certificados de finalización están disponibles a pedido. Así que comencemos. Empecemos por presentar la Asociación Nacional Latina de Salud Mental. NALBA es una organización sin fines de lucro y se encuentra en Nuevo México. La misión y meta de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones es influir en la política nacional de salud mental, eliminar las disparidades en la financiación y el acceso a los servicios, y mejorar la calidad de los servicios y resultados del tratamiento para la población latina. NALBA fue creada para suplir la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en la área de salud mental y para llamar la atención a las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, pesquisa basada en la práctica y personal debidamente entrenado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. El objetivo de NALBA es proporcionar liderazgo nacional en salud mental y abuso de sustancias para la comunidad latina en 5 áreas principales de enfoque: cuestiones de políticas en salud mental y abuso de sustancias, cuestiones de educación y personales, prestación de servicios de salud mental y abuso de sustancias, investigación sobre salud mental enfocada en latinos, intervenciones centradas en la familia latina. Ahora permítame presentarles los centros TTCs y los centros hispano-latinos de capacitación y asistencia técnica en adicción y los centros nacionales hispano-latinos de prevención, los ATTCs y PTTCs. Son parte de la red TTC. El ATTC es un recurso internacional y multidisciplinar para profesionales en el área de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones, mientras que el PTTC es un recurso internacional y multidisciplinar para profesionales en el área de prevención. Ambos fueron creados en 1993 por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA. La red ATTC-PTTC consta de 10 centros nacionales regionales, 6 centros internacionales de VIH, financiados por PERFAR, 2 centros nacionales de área de enfoque
y una oficina de coordinación de redes. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. El Servicio Internacional de VIH-ATTC-PTTC sirve el Vietnam, el Sudeste Asiático, Sudáfrica y Ucrania. Aquí verá un mapa de ATTC, MTTCs y PCCs basado en los Estados Unidos. Ambos centros tienen un enfoque nacional en las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que proporciona servicios a esas comunidades. El ATTC hispano y latino cuenta con el siguiente personal: el Dr. Pierluigi Mancini, director del proyecto; Maxine Henry, codirectora del proyecto; y Ruth Yanes, asistente ejecutiva. La Asociación Nacional de PTTC cuenta con el señor Pierluigi Mancini como director del proyecto, la señora Doca Michele Zelaya como coordinadora del proyecto y Priscila Giammassi, asistente ejecutiva. Proporcionaremos información de contacto a ambos centros al final de este seminario web. Nuestro estimado presentador es el doctor Luis Vargas, un psicólogo clínico jubilado y miembro de la Junta Directiva de NALBA, Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. Estuvo en el equipo de profesores del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México durante 30 años. Trabajó a tiempo parcial en el Samaritan Counseling Center y en su clínica de habla hispana, St. Joseph's Center for Children and Families, después de su retiro de la Universidad de Nuevo México. Fue director del programa de pasantías en psicología clínica en la Universidad de Nuevo México durante 14 años y se desempeñó durante 6 años como presidente de la Junta Examinadora de Psicología de Nuevo México. Su trabajo clínico y académico se ha enfocado en brindar servicios culturalmente receptivos a niños, adolescentes y familias en comunidades latinas. Está comprometido con la formación de profesionales de salud mental para que mantengan una mentalidad científica en la prestación de servicios culturalmente sensibles en el contexto de la práctica basada en la evidencia y la psicología global. Es coeditor de Trabajar con la Cultura, intervenciones psicoterapéuticas con niños y adolescentes de minorías étnicas, y coautor de Trabajar con jóvenes latinos, cultura, desarrollo y contexto. El ATTC y PTTC se complacen en presentar este seminario web hoy. Las palabras que serán grabadas a continuación son una traducción textual haciendo lo mejor que puedo dentro de los límites de mi capacidad de las palabras usadas por el presentador durante esta conferencia web en vivo. Muchas gracias a todos y quería comenzar primero revisando los objetivos de aprendizaje para la presentación de hoy. Los maestros hablan sobre tratamiento basados en la evidencia y la práctica basada en la evidencia, TBE. Y ahora hago una distinción entre los dos. Y la razón de esto es para usted entender mejor cómo el tratamiento basado en la evidencia se ajusta a la práctica en general. Entonces, vamos a entender los conceptos básicos de la TBE, tratamiento basado en evidencias científicas. También vamos a ver cómo las TBEs se establecen y
cómo podemos evaluar mejor. Así que vamos a foco en las contribuciones de algo llamado metaanálisis, que es una técnica estadística que agrupa los estudios para analizarlos en total y luego derivar una medida de cuán grande fue el efecto real del tratamiento, que se está convirtiendo cada vez más en la norma para evaluar TBEs, ya que solían ser análisis narrativos y ahora son análisis estadísticos. Ambos son importantes, no quiero minimizar ninguno. Así que examinemos los temas que tienen que ver con la aplicación de tratamientos basados en evidencia para poblaciones culturalmente diversas. También nos centraremos en los problemas que más contribuyen al resultado de una intervención, por lo que esto es más que un tratamiento, por lo que uno de los componentes que vamos a examinar es la relación entre el terapeuta y el cliente. A continuación, también analizaremos los problemas profesionales de la implementación de un TBE y examinaremos brevemente algunas estrategias alternativas que se están utilizando actualmente para establecer TBE y la práctica basada en la evidencia. Y por último, quiero al menos terminar con una observación, considerando el poder de cuestiones políticas y de privilegio que acompañan al establecimiento de cualquier TBE, que es una área que a menudo se pasa por alto. Así que primero comencemos con la distinción entre tratamiento basado en evidencia y práctica basada en evidencia. La distinción que haré a lo largo de esta presentación, por lo tanto, un tratamiento basado en evidencia se refiere a un tratamiento que está respaldado por estudios de investigación empírica y ha demostrado ser eficaz en una muestra o muestras de la población. Se dará cuenta de que yo utilizo el término efectividad en lugar de eficacia, porque hago una distinción de los dos, efectividad y eficacia, en la práctica basada en la evidencia, que utilizará la definición de la APA, que es la Asociación de Psicología Americana. Esta definición dice que es la integración de la mejor investigación disponible, que es la investigación de TBE con especialidad clínica en el contexto de las características del paciente y las preferencias de la cultura. El Instituto de Medicina tenía una definición similar, la integración de la mejor evidencia de investigación con la competencia clínica y los valores del paciente. He proporcionado algunas definiciones o características adicionales de la práctica basada en la evidencia. Los dejaré ahí para que los examines. No voy a entrar en ninguna discusión. Es básicamente el mismo tipo de distinción, pero con un poco más de explicación. Y tendrás una copia para que puedas consultarlos más tarde, ya que estoy trabajando en mucha información en un periodo muy corto. Voy a pasar então para que vean. Ok. Ya que estamos hablando de práctica, esta es una distinción presentada por los Centros para el Control de Enfermedades, donde analizan tres tipos de evidencia. Evidencia de investigación, como mencioné, o a veces llamada evidencia empírica. Evidencia experimental, que incluye la capacidad de conocimiento y comprensión del profesional que ha acumulado a lo largo del tiempo, a veces denominado conocimiento intuitivo o tácito. Y el tercer aspecto es la evidencia contextual
basada en factores que evalúan si la estrategia es útil, si es viable, si es fácil de implementar, si es acepto por la comunidad específica. Y eso nuevamente trae un sentido de idoneidad cultural de la aplicación. Esta es solo una representación gráfica de cómo un marco para la práctica basada en la evidencia sería la confluencia de los tres aspectos de los que acabamos de hablar. Así que quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Qué es cierto acerca de una práctica basada en la evidencia? ¿Puede incluir un TBE? Incluye la experiencia o juicio clínico en el cual toma en cuenta la cultura, valores y preferencias del cliente. Toma en cuenta el contexto, toma en cuenta el terapeuta, la relación terapeuta y cliente. Y así que le dejo solo un minuto para pensar y también todo lo anterior. Y voy a darte un segundo para pensar. Bueno, entonces en este seminario web en vivo, la gente dijo, la mayoría dijo todo lo anterior. Y eso es el correcto. Y en esta distinción, entonces, puede ver como un TBE es realmente una parte de la práctica basada en la evidencia, pero no es su totalidad. Y esta es una distinción importante que haremos. Ahora vamos a entrar en una serie de definiciones y les pido paciencia, por favor, porque hay muchas definiciones, pero no podemos seguir sin ellas porque el lenguaje es importante y siempre que hablemos de evidencia es muy importante pensarlo en términos de algunos conceptos estadísticos básicos. Y eso es lo que queremos abordar. Vamos a examinar rápidamente y si tiene alguna pregunta, puede hacerlo al final o puede hacerlo por escrito después. Pero estos son los que puede ver como necesarios para hacer una mejor evaluación de lo que es el mejor TBE para mi uso privado en mi práctica privada o en una agencia. Por lo que, como mencioné anteriormente, haremos una distinción entre efectividad y eficacia. La eficacia es el grado en que un programa de intervención o prevención alcanza su efecto deseado en condiciones ideales o de control como condiciones de laboratorio, como algunas personas llaman circunstancias en los estudios de laboratorio. Y el mejor ejemplo de eso es un ensayo randomizado o un ensayo aleatorio. El problema con este tipo de aplicación es que está muy controlado. Solo tiene control sobre quién está en el estudio y quién no está en el estudio y cómo se administra el tratamiento. En qué condiciones y en qué ambiente, por lo que la pregunta aquí es si se aplica a un mundo real, si se demuestra su eficacia. Efectividad es, pues, en la medida en que una intervención logra el efecto deseado en un mundo real, en un entorno clínico o agencia basada en la comunidad. ¿Es realmente aplicable en la práctica que tengo todos los días? Por lo que a veces la eficacia está vinculada a la validez externa. No es necesariamente el caso, pero a menudo se asume que si un tratamiento es eficaz, puede funcionar en cualquier lugar con cualquier persona. Esta es una suposición. Creo que está mal, pero a veces va de la mano con la idea de efectividad. No creo que esa sea la intención, pero eso es lo que a veces sucede. Así que quiero entrar en tres aspectos de la validez a continuación. La primera es la validez interna, que es la medida en que las diferencias entre el programa de prevención o tratamiento y un grupo de control o un grupo de comparación en un estudio clínico
si pueden atribuir con seguridad al programa de intervención o prevención y no a la otra cosa. Por lo que cuando se aplica un tratamiento, usted quiere asegurarse de que, especialmente si usted está buscando, haciendo empíricamente, que no hay ninguna otra explicación. Y esto es donde viene la cuestión del control sobre quién es elegible para el estudio, quién no es, qué tipo de características quien la muestra, para que podamos estar seguros de que solo estamos midiendo el programa y no otra cosa. Entonces, la validez interna implica una serie de restricciones para reducir los factores o variables intervinientes, que son otras explicaciones, y minimizar el sesgo. Pero esto tiene un costo. El costo de poner demasiadas restricciones en ocasiones, por lo que es difícil replicar eso en un entorno de la vida real, lo que nos lleva a nuestra próxima validez, validez externa. La medida en que un programa de prevención o intervención puede demostrar los mismos efectos deseados en una amplia gama de poblaciones en un contexto. El término que se utiliza a menudo en lugar de externalidad es generalización, por lo que la suposición de que un programa de tratamiento se puede usar con cualquier persona en cualquier lugar y funcionará igual. Esta es la idea de una validez externa. Por eso pongo aquí un contraste de validez ecológica. Ahora mi definición es un poco diferente a la de algunas personas para definir, por ejemplo, los centros de control de enfermedades consideran que la validez ecológica es parte de la validez externa. Debo decir que no lo veo de esta manera. Creo que son conceptos diferentes. Entonces, la forma en que llegué a definir la validez ecológica es hasta qué punto un programa de intervención o prevención puede demostrar los efectos deseados en un ambiente particular con una población particular. Entonces, esta es la definición típica que ves en algunas definiciones que son muy similares a esta, pero no estoy de acuerdo y me gustaría enfatizar que la razón por la que estoy definiendo de esta manera es porque creo que nosotros como clínicos, como médicos o como terapeutas, estamos interesados en la forma en que mi tratamiento se aplica a las personas que asisten a la comunidad, en de la consiguieron, y esta es una configuración de igual importancia para la comparación de si este trabajo funciona o esta aplicación de este tratamiento funciona en cualquier lugar. Creo que como clínicos o terapeutas probablemente estemos mucho más interesados en la validez ecológica, pero ambos son importantes, pero como clínicos creo que nuestro enfoque está en la validez ecológica. Aquí vamos a empezar a definir brevemente algunos diseños. La primera es ensayos clínicos aleatorios o aleatorizados o ensayos controlados aleatorios, que la mayoría de ustedes pueden estar familiarizados con, que se asocian a menudo con la medicación. Lo que se escucha este término mucho acerca de qué medicamentos funcionan mejor. Los términos clave aquí son que los sujetos o participantes se asignan al azar y hay, o sea, aleatoriamente, y hay un grupo de control, y el grupo de control es un grupo que, en mejor de los casos, no recibe intervención. Y si eso no es posible, algunos comparación, hay reglas muy estrictas acerca de la inclusión y la exclusión. Se considera el diseño de investigación más fuerte para establecer relaciones de causa y efecto. Pero
tiene un gran costo. Llega a la costo el diciendo, bien, en el mundo real que no podemos tener todos estos criterios de exclusión e inclusión y no podemos tener el grado de control necesario en este tipo de estudio de laboratorio, por lo que es un acto de equilibrio. Quieres tener una indicación clara, una indicación de que el tratamiento funciona. Así que hay que colocar una gran cantidad de restricciones, pero que también quiere asegurarse de que el tratamiento se puede generalizar, la cual se puede aplicar en el mundo real. El siguiente tipo de diseño se llama diseño cuasi experimental. Lo principal aquí es sin asignación aleatoria, es decir, en proyectos experimentales no se tiene y tampoco se tiene control experimental total. En el ensayo controlado aleatorio, se podría decir que alguien recibe el medicamento y el otro recibe una pastilla de azúcar, el placebo. En la salud mental, a menudo es que no tenemos no estamos en verdad en una posición para decir que no tratamos a esa persona y lo comparamos con el grupo que recibió el tratamiento, ya que eso no es éticamente factible. De manera que los grupos de comparación tienden a ser más realistas en términos de aplicación, pero tiene un costo de validez interna, de poder establecer un control de ensayos clínicos aleatorios a la validez interna. Pero en algunos aspectos, el diseño cuasi experimental tiene el beneficio de tal vez tener una mayor validez externa, porque se aplica en el mundo real. Así que el siguiente concepto que quiero abordar es de los metaanálisis, en el que se ahora agrega más y más estudios utilizando metaanálisis, que creo que puede ser muy útil, pero hay que tener cuidado de cómo las interpretan. Y esto es un tipo de revisión sistemática que usa análisis estadísticos para, 1, combinar todos los estudios y 2, analizar los datos usando una sola estimación o lo que a menudo se llama el tamaño del efecto para hacer una declaración. En otras palabras, es observar el tamaño del efecto de todos estos tratamientos que han sido evaluados como efectivos. Es decir, qué tan grande es el efecto que realmente tienen. Así que hablemos de eso un poco más tarde. Y luego está la cuestión de la fidelidad e integridad del tratamiento. Es muy importante si vas a utilizar, por ejemplo, una entrevista motivacional para asegurarte de que las personas están realmente adhiriendo al protocolo que define cómo se debe administrar este tratamiento específico. Así que tienes que hacer estas comprobaciones para asegurarse de que las personas se unan, porque si están haciendo otra cosa junto con la entrevista motivacional, en realidad no está midiendo la entrevista motivacional, por lo que nos lleva a la siguiente parte, que es el tamaño del efecto. Y voy a empezar desde abajo de la significación estadística. La mayor parte de los estudios que se utilizaron para establecer la evidencia de comportamiento de salud o salud mental han utilizado estudios basados principalmente en la significación estadística. Es decir, hay una demostración de que la diferencia no fue solo debido a la casualidad, por lo que al usar un valor de probabilidad de 0.05 o menos, lo que significa que hay un 95% de probabilidad
de que los resultados obtenidos de que este tratamiento fue mejor que el otro es de 95% de probabilidades de haber sido, lo que no indica que tan grande fue el efecto que realmente tuvo, por lo que nos lleva al tamaño del efecto. Muchos de estos estudios en el pasado no han tenido ninguna demostración en sus estudios del tamaño del efecto, y creo que como clínicos o como médicos o terapeutas estamos interesados no solo en la significación estadística, sino mucho más en el tamaño del efecto. Es cuánto efecto tiene realmente el tratamiento. Y un análisis del tamaño del efecto nos permite ver si, por ejemplo, el efecto fue pequeño o mediano, no hizo una gran diferencia. Esto es más importante para nosotros, los clínicos, o para las personas que seleccionan qué programas usar en sus clínicas. Y esto es más importante, creo, que la significación estadística. Hay un otro aspecto también que es muy importante, que se llama intervalo de confianza, que se destinará a la siguiente diapositiva, pero que desee obtener para el siguiente ajuste de enfoque, porque los terapeutas están siempre en una posición, usted tiene que decidir si se trata de una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que la aplicación, por ejemplo, de la terapia cognitiva conductal para el consumo de alcohol trabajó o no. Vi que el estudio proporciona un tamaño de efecto, sí o no. Si considera un efecto de mediano tamaño ahora. Mi decisión final tiene que basarse en la importancia práctica del efecto del tratamiento. Creo que esta es una evaluación subjetiva de que, dada esta información sobre la importancia estadística y el tamaño del efecto de este tratamiento, pregunto, ¿este tratamiento sería adecuado para mi uso en mi consulta o en mi clínica particular? Por lo que es una evaluación subjetiva, pero es una evaluación muy importante. Quería hacer algunas distinciones. Estas son distinciones que hice para poder explicar mejor los TBEs. La primera categoría es la que yo llamo la clave a los tratamientos basados en la evidencia genéricos. Lo que entiendo por TBE genérico se basan en pruebas de tratamientos que se desarrollan y para la sociedad étnica racial dominante. Y la evidencia de la TBE se basa en estudios que utilizan a los participantes principalmente o solo de la sociedad racial dominante. Y eso es el TBE genérico. Pueden o no utilizar muestras representativas. Una muestra representativa usaría, digamos, mira, tengo un 80% de estadounidenses de raza blanca, pero tengo un 15% de afroamericanos. Bueno, esta distinción de estos componentes pequeños, el 15%, básicamente desaparecerá porque normalmente solo usamos el promedio. Pero hay otros análisis que se puede utilizar, pero estos no suelen ser incluidos universales a los estudios, por lo que voy a decir que este tratamiento funciona bien con esta población, pero la población en gran medida, en este ejemplo que he dado, son de americanos europeos blancos, por lo que necesita distinguir que no sabe cómo el tratamiento funcionó para con estos, con el 15%. No sabemos cómo realmente se publicó en este estudio, a no ser que usted los analice y solo entonces esto lleva
a la siguiente distinción de TVEs de vista cultural adaptados o culturalmente adaptados. Los defino como tratamientos genéricos basados en la evidencia que se han adaptado para su uso con un grupo en particular, al que se aplicarán para que estos TVEs puedan adaptarse culturalmente, pero sanciones hasta cierto punto, porque está limitado por los requisitos de fidelidad al tratamiento. Y recuerde que si el tratamiento se planificó para un grupo mayoritario, el tratamiento se basa en una teoría que proviene de ese grupo mayoritario. Entonces, la idea de que usted está a hacer adaptaciones significa que enfrentará algunos problemas que probablemente tengan que ver con valores y normas culturales y no podrá hacer muchas adaptaciones porque esto comprometerá el programa de tratamiento o prevención. El mejor ejemplo de esto sería, supongamos, que yo fuera a decir que tengo esta interacción de cuidado de los padres, entre padres e hijos, que fue desarrollado en el Medio Oriente y tiene su suposición sobre lo que se considera el Medio Oriente como las mejores prácticas de crianza. Y esto es lo que les vamos a enseñar. Diría usted, pero somos muy diferentes de ese grupo, y yo diría que sí, pero este programa ha sido eficaz en todo Oriente Medio y estamos seguros de que puede aplicarse a usted. Puedes ver cuál es el dilema. Entonces, podemos decir que podemos tratar de adaptarlo culturalmente, pero solo podemos adaptarlo culturalmente hasta cierto punto, ya que comienza a violar los supuestos básicos sobre los que se basa dicho tratamiento específico, que es la fidelidad de tratamiento. Entonces, la siguiente distinción es los TVEs específicos para la cultura, que son los tratamientos basados en la evidencia desarrollados en y para grupos culturales específicos. Y estos TVEs reflejan plenamente los valores culturales, creencias y normas de los grupos culturales a los que se aplica el TVE. Y veamos ejemplos de cada uno. El último es el intervalo de confianza. Y el mejor ejemplo aquí es uno al que me he enfrentado muchas veces como terapeuta infantil. Un niño se cría en escuelas para el programa de superdotados y tiene un coeficiente intelectual, digamos, de 130, que es el requisito para el niño se colocar en las clases superdotados. De manera que el niño tome una prueba y tiene que obtener 130 y se coloca en el entorno escolar para estudiantes que son superdotados pero que 3 años más tarde están obligados a hacer otra evaluación. Y la puntuación, digamos que hago la evaluación y la puntuación es de 125. Entonces, los padres están muy molestos y no entienden, ¿no? Y piensan, mira, hay algo mal, esto es un error. Y digo, espera un minuto. Sin embargo, puede que no haya nada de malo o que no sea un error, ya que en un puntaje de CI, que es este coeficiente de inteligencia, o en cualquier puntaje, cualquier promedio tiene un error y ese error tiene un rango. Por lo que en el caso del CI, se puede decir si el error es más o menos 5 y estamos usando un rango de 95%, podríamos decir que hay un 95% de probabilidad
de que el coeficiente intelectual real de un niño caiga entre 125 y 135, por lo que cada vez que miramos a ese niño, podemos obtener un puntaje en cualquier lugar dentro de ese rango. Y eso es solo un reflejo del error inherente a cualquier medición. Y por eso a veces es importante que podamos, que los estudios nos digan qué intervalo de confianza de la media obtenida no es solo estadísticamente significativo, pero cuán grande era esa brecha. Así que esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿La significación estadística es superior a la significación clínica porque tiene una base empírica, verdadero o falso? Entonces piense por un segundo. La respuesta es falso. ¿Y por qué la respuesta es falsa? Porque es solo porque algo es estadísticamente significativo. Recuerda que hemos hablado antes. No significa necesariamente que tuve un efecto significativo, como una clínica se consideraría clínicamente significativo. Así que piense en este ejemplo. Medí el efecto de un tratamiento para la depresión y utilicé una escala Likert de 1 a 7 y puedo demostrar que existe significación estadística entre el grupo que recibió el tratamiento y el grupo que no lo recibió, porque el grupo que recibió el tratamiento puntuó en esta escala de 1 a 7, de 5, siendo 7 alto, así que digamos 3. Y el grupo que no recibió el tratamiento obtuvo una puntuación de 2. Como se puede demostrar que especialmente con un tamaño de muestra lo suficientemente grande, porque aumentar el tamaño de la muestra aumenta la significación estadística, que hubo significación estadística. Pero miras estos resultados y ambos son básicamente un 5, por lo que clínicamente no hay mucha diferencia. Recuerda que hay un error en cada medición. Entonces, la cuestión de la significación clínica es importante aquí porque puedes decir que sabes que no vale la pena reemplazar el tratamiento que estoy haciendo por este otro tratamiento porque casi no hay diferencia, incluso si hay significación estadística. Y aquí puedes ver una representación rápida de esto de la medicina basada en la evidencia, pero se aplica igualmente a la salud del comportamiento. En términos de estudios al estilo de los ensayos controlados aleatorios, SAs, que se enumeran en la parte superior, se verá una habitación ahí porque los otros son los análisis de y grupo siendo la más alta revisiones sistemáticas. Y las revisiones sistemáticas pueden ser, como he mencionado, narrativas o metaanálisis, análisis estadísticos de estos estudios. Entonces, esto es más una representación para que puedan ver de acuerdo con la calidad de la evidencia qué tipos de estudios podemos tener. Este es otro ejemplo de un continuo de evidencia, tomando nuevamente de los Centros para el Control de Enfermedades. Puede ver que normalmente lo que consideraremos bien fundamentado son los de diseños que son verdaderos delineamientos experimentales porque tienen el mayor grado de validez interna, seguido de casi experimentales, que algunos dirían que apoyamos, pero no apoyamos. Ambos programas
involucran replicación independiente del programa y los programas de evaluación prometedores son aquellos que típicamente son proyectos no experimentales y hay replicación de programas en el sentido de lo que no hicieron en varios ambientes, pero no hay replicación de evaluación. Y este es más un ejemplo de un grupo de APA, la Asociación Estadounidense de Psicología, sobre la definición que utilizan o criterios que utilizan para establecer sus tratamientos. Entonces, los tratamientos están bien establecidos. A la APA fue en diseños de estudios de muy buen grupo y la lista de SEMSA, que es el Registro Nacional de Prácticas Basadas en Evidencia. Tenían una lista de programas basados en evidencia que podríamos consultar para tomar decisiones. Sin embargo, debo decir que este criterio fue incluso más tolerante que la de APA, por lo que la razón por que la se retiró fue porque fue considerado un criterio inferior por el nuevo director que llegó a la agencia, a SEMSA. Por lo que traigo esto solo para mostrar que aunque algunos tratamientos se muestran y describen como tratamientos basados en evidencia, algunos criterios, como que los que pueden ver de la APA o la lista nacional del Plan de Acción de Recuperación y Bienestar, o algún otro grupo, ahora los criterios para establecerlos como tratamientos basados en evidencias son un poco bajos, por lo que es algo a considerar. Así que nos lleva a la pregunta de que toda esta información, estos son más criterios que pueden ver ahí para tratamientos probablemente eficaces. Y entonces nos lleva a esta pregunta. ¿Qué tiene que ver toda esta información con los TBEs? Luego, pretende incluir todas estas definiciones anteriores que pueden haber sido laboriosas y tediosas, me disculpo por eso, pero nos ayudan a evaluar cosas. Por ejemplo, ¿son los estudios que brindan evidencia de un tratamiento de abuso de sustancias o programa de prevención que usted está considerando publicado en pares, en revistas, porque ser revisado por pares, esta revisión es importante porque estos revisores independientes analizarán las estadísticas, el diseño y conclusiones del estudio y se evaluarán estos estudios como si son efectivos o no, por lo que la revisión por pares ayuda mucho. Entonces, los estudios informan tamaños de efecto o intervalos de confianza. Tiene que analizar. O alguna otra medida del tamaño del efecto que tiene el tratamiento. ¿Cuál es su valoración? ¿Son clínicamente importantes o significantes para usted? Los estudios informan solo el tamaño estadístico. ¿Es significativa la diferencia de medias entre el tratamiento en el que está interesado el grupo de control o de comparación? Y acabo de usar un ejemplo anterior, que sería una pregunta sobre cómo la significancia estadística puede no ser tan significativa en ocasiones. El siguiente punto es las muestras utilizadas por los participantes para demostrar la eficacia del tratamiento o programa de prevención. Son similares a los que se aplicará como un individuo clínico o como una agencia. Y finalmente, el programa de prevención y tratamiento se probó de forma aleatoria o en un esquema
de experimento o casi experimental. Si este tratamiento se ajusta al tipo de situación con una población en la que te encuentras en una comunidad, en la que tienes valores culturales que están en la comunidad en la que practicas. Entonces, esta es una pregunta importante y se pueden usar en práctica si los hallazgos son fáciles de transferir al mundo real. Entonces, estas son muchas preguntas que hacer al seleccionar un TBE. Vamos entonces rápidamente pasar algunas de las limitaciones de los enfoques actuales para TBEs. Uno de ellos es que no hay mucha mención de factores específicos que incorporan las teorías que dan lugar a estos tratamientos, por lo que los protocolos o manuales que se han elaborado dicen simplemente algo como: por favor, guíenos en la buena práctica clínica, sean respetuosos, cálidos. Bueno, hay mucho más en esto que una breve descripción y veremos mucho de eso en un aspecto de la relación con el cliente. Los controles son fiables, a veces no. Es decir, a veces estamos buscando a un grupo de control que en verdad es una lista de espera. Cuando en esa persona que está en la lista de espera puede estar pasando a un grupo de AAA o NA u otros grupos para ver tal vez al pastor, a un curandero y están recibiendo algún tipo de tratamiento, pero usted no sabe cuál es, por lo que comparar el tratamiento mental o el tratamiento de interés con la lista de espera puede no ser una comparación muy buena. Y luego, la otra cosa a considerar es que todos los terapeutas, que los investigadores gusten o no, en verdad hacen adaptaciones. Quiero decir que simplemente no puede dejar de tener, los terapeutas no pueden dejar de tener sus propias personalidades y formas de hacer las cosas, y que nos ponemos nuestro toque personal en los tratamientos que utilizamos en verdad. Y la siguiente parte es que los tratamientos basados en la evidencia a menudo se enfocan en promedios de respuestas, y mencioné un poco antes de ese ejemplo con 85% de estadounidenses de raza blanca, donde tienes un 15% de componentes afroamericanos en tu muestra. Pero esos se están eliminando en la respuesta media, por lo que realmente no sabe cómo les fue a este grupo pequeño de 15% en este tratamiento, porque en verdad fueron eliminados en la media. Y luego, la última parte es que lo que ha sucedido a menudo es que la salud mental se basa principalmente en estudios de eficacia ética. No estudiamos efectividad hasta ahora. Hay algunos programas que están acercando a esto, como terapia multisistémica, la entrevista motivacional, que tal vez están empezando a alcanzar el nivel de eficacia. Pero en general, la mayoría de los estudios que estamos analizando son estudios de eficacia en una población dada. Lo que los TBEs están tentando a ignorar a veces es quién es la persona del terapeuta. La experiencia, competencia, características de la personalidad, la relación terapeuta y cliente, características de diagnóstico de los clientes que muchas veces no se muestran. Y a continuación, la investigación sugiere
que los terapeutas eficaces tienen un conjunto sofisticado de habilidades interpersonales, incluyendo la fluidez verbal, la aceptación, cordialidad, empatía y la capacidad de identificar cómo se siente el paciente. Estas son características que tendrán un gran efecto en el resultado, independientemente del tratamiento que se utilice, y tenemos que observarlos. En el caso de nuestros TBEs, a veces el énfasis está en que no miras tanto a los aspectos procedimentales. Todo está realmente controlado. Por lo que la pregunta es si realmente podemos poner esto en práctica en el mundo real, como mencioné antes. Entonces, la mayoría de los TBEs realmente representan una versión de la intervención y una versión del resultado en una configuración a la vez en una población, y luego puede ver el problema con la generalización o la aplicación en el mundo real. Las TBEs a veces son muy dependientes de la significación estadística tradicional y a menudo no incluyen estadísticas sobre cómo tomar decisiones prácticas, sobre el valor de los resultados. Y hay una tendencia, creo que incluso ahora, a enfatizar otros estudios de eficacia. Puede ser que hay 4 o 5 estudios, pero se trata básicamente de un mismo tipo de población, por lo que generaliza en exceso las afirmaciones sobre cómo funcionaría en cualquier lugar con cualquier persona. Esto es solo una diapositiva rápida para mostrar algunos datos, pero en el que da una idea de que todavía no estamos consiguiendo los estudios que examinan las cosas que son particularmente significativamente inferiores para los clínicos, que son los efectos del tamaño, el tamaño del efecto, la potencia estadística, los intervalos de confianza, son las cosas que nos ayudarían a seleccionar un mejor tratamiento. Pero esto está mejorando, pero aún no está donde nos gustaría que estuvieran. Y ahora la pregunta, ¿cuándo es necesaria la adaptación cultural? Si la evidencia demuestra el estudio, que se basa principalmente en una muestra de la mayoría de las poblaciones étnicas y raciales, los estudios genéricos que he dicho, que es probable que sea mejor hacer adaptaciones a la misma. Cuando el estudio proporciona evidencia y que es un poco de una distinción diferenciada para la TBE, que se basa en las poblaciones étnicas. Dijo una población hispana. Se asume que el trabajo con por ejemplo, ciertos tratamientos, pero el tratamiento en verdad fue desarrollado con los participantes de la segunda y tercera generación puertorriqueña. Y ahora quiere tratar de aplicarlo a una población compuesta principalmente por inmigrantes de pequeños pueblos de los estados del norte de México. Un ejemplo, son poblaciones muy diferentes y por lo tanto yo diría que incluso este tipo de noción de decir esto debería aplicarse igualmente bien, debería ser cuestionado. Y cuando pensamos en cuánto valoramos la validez ecológica sobre la externalidad o generalización, probablemente queremos mirar las adaptaciones culturales o las aplicaciones específicas de la cultura del tratamiento basado en la evidencia. El problema con los estudios genéricos en los estudios de TBS que mencioné
es que tienden a usar agrupaciones étnicas en lugar de valores culturales y números representativos de minorías étnicas en los estudios de efectividad. Esta no es una solución por dos razones. Una es que la representación es a menudo muy poco tiempo para la cultura de la mayoría prevalecerá en el medio. La eliminación de los efectos de la población de minoría étnica. Y dos, los grupos étnicos no nos dicen nada acerca de cuánto efecto de la población de minoría, perdón, no nos dicen nada acerca de cuánto se adhiere este grupo étnico a la cultura, porque lo podemos tener latinoamericanos muy, digamos, americanizados y estamos usando, por ejemplo, terapia de adaptación cultural, por lo que de hecho la terapia genérica probablemente funcionaría mejor para ellos, para este grupo, que una adaptada culturalmente, porque están muy adaptados ellos culturalmente. Entonces, TBE culturalmente adaptado tiende a mirar más el aspecto cultural de la etnia y esto es una gran ventaja. Los programas de tratamiento y prevención desarrollados para un grupo cultural específico pueden funcionar bien para ese grupo, que es de alta validez ecológica, pero no para otros grupos culturales que son de baja validez externa. Y esta es una distinción importante para recordar que mencioné que creo que nosotros que tratamos con poblaciones de minorías étnicas, a menudo estamos más interesados en el tema de la validez ecológica. Así que hay relativamente pocos estudios que analicen los niveles de aculturación, que creo que es la próxima ola que nos gustaría ver en los tratamientos basados en la evidencia. Pero que podemos entender cuán aculturada es la muestra en la que se desarrollan estos estudios y doy un ejemplo aquí. Hay un estudio que salió recientemente que es un subsidio a uso de sustancias y resultados de tratamiento entre latinos de habla hispana para grupos de aculturación. Creo que este tipo de estudio será de mucha utilidad para nosotros, brindando servicios a diferentes grupos culturales. Y aquí lo que he hecho es solo presentar breves ejemplos de TBEs que son adaptados culturalmente. Existen terapias cognitivo-conductales adaptadas culturalmente basadas en la web, que han demostrado ser efectivas. La entrevista motivacional culturalmente adaptada, la intervención terapéutica proporcionada por los promotores o promotoras en español para hombres latinos que tienen problemas con uso excesivo de alcohol en trabajadores diarios que también mostraron efectos positivos. El problema con la adaptación cultural es que realmente no hay una definición de lo que se adapta culturalmente, por lo que no sabemos el nivel en el que se están haciendo las adaptaciones. Y puedo dar un ejemplo en uno que se usó en niños donde la persona que el estudio dijo que estaba adaptado culturalmente y lo que hicieron fue tener representaciones ilustradas de la población en las que se calificaron los comentarios básicos y dijeron que cambiamos las imágenes de americano europeo a afroamericanos y redujimos el nivel de lectura
de octavo grado ao quinto grado. Ahora, yo diría que no parece ser una adaptación cultural adecuada, pero hay algunas que están sumamente adaptadas. Hay una muy buena adaptación de una terapia de interacción entre padres y hijos que se desarrolló en una cultura mayoritaria y luego dos grupos de personas hicieron adaptaciones culturales para las poblaciones latinas y se incluyeron los valores y cómo se evalúan las técnicas de crianza que han sido usadas. Y se quieren mantener todos estos elementos o eliminarlos o adaptarlos, por lo que fueron muy implicados. Y el problema con la adaptación cultural es que toma mucho tiempo. Quiero decir que se necesita tiempo para hacer este tipo de adaptación y medir si esta adaptación, con esta adaptación han tenido el efecto deseado. Aquí estoy ofreciendo algunos ejemplos de TVS específicos para la cultura latina. Un ejemplo es de la terapia breve estratégica familiar, desarrollada por José Zdaponic. Ya se ha utilizado ampliamente y ha mostrado muy buenos resultados. Su proyecto pasó por la intervención, que era una intervención comunitaria para familias con niños en riesgo de abuso de sustancias. Ahí también está La Familia Adelante, del doctor Richard Cervantes, que ya está usando esto en una variedad de clasificaciones diferentes y que son específicas de la cultura. En otras palabras, se desarrollaron con la cultura que deseaba aplicar. Permítanme pasar a la siguiente parte, que son las ventajas de un metaanálisis. Es superior a una revisión sistemática de narrativa de un punto a otro, porque se hace con más control. Y un análisis más cuidadosa de las estadísticas para hacer evaluaciones sobre cuán grande fue el efecto que tuvieron estos estudios, que es más valioso para los clínicos de lo que simplemente tuvieron o no. Supera la limitación de los estudios con muestras pequeñas, que a veces es un gran problema en los estudios clínicos, porque es difícil conseguir suficientes personas. Dejaré los otros puntos para que los revise más adelante, ya que recibirá este material. Ahora vamos a hablar del potencial de sesgo en este tipo de estudios. Y creo que es importante considerar uno de los probablemente mayores problemas al hacer metaanálisis. Es que sería útil saber y tener en tu muestra de estudios que se analicen aquellos que no mostraron ningún efecto. O es decir, el tratamiento no había diferencia. El problema es que estos estudios a menudo no se publican. Es muy difícil publicar un estudio en el que demuestra que no hay ningún efecto. Por lo que este es un gran sesgo en el metaanálisis. Entonces, tienes que encontrar estudios al intentar ponerlos en el grupo de estudio. Serás analítico y estás intentando conseguir algunos de estos estudios, pero son difíciles de conseguir porque no están publicados. Tienes tal vez que ir directamente a los autores, o si usted sabe de alguien que hizo un estudio que no mostró ningún efecto, es posible que deseen que dicen y que busquen estos estudios para proporcionar análisis estadísticos utilizados, por lo que este es un gran dilema.
Y a veces no hay suficientes estudios, por lo que son muy pequeños, y esto trae muchos problemas sobre cuánto crédito damos a estas conclusiones, y a veces incluyen estudios que son muy amplios, y solo daré un breve ejemplo. Puse 3 ejemplos en la presentación, pero quiero centrarme en uno en particular, que está analizando 33 ensayos controlados aleatorios, pero estudios que incluyeron 34 condiciones de tratamiento. Ahora que ha combinado todos sus sujetos o participantes, por lo que tiene 3, 19 y 50, y uno encontró un pequeño efecto de la terapia de grupo que no es muy alentador. Pero el problema es que la terapia de grupo que se utiliza es muy amplia. Es decir, hay una especie de grupo como de AA y luego hay más de estos tipos de grupos de apoyo. Y luego aquellos grupos más formales. Bueno, eso es un problema porque no será que realmente validando el tipo de grupo que tenemos en mente, por lo que los resultados se verán eclipsados si está considerando una terapia de grupo muy particular. Pero solo 2 de los 33 estudios la usan, por ejemplo. Y hay algunos otros ejemplos que solo quiero resaltar. Intervenciones familiares, nuevamente una amplia gama de intervenciones familiares diferentes, por lo que no está evaluando una modalidad de intervención familiar en particular. Pero el problema es que hubo muy pocos estudios, pero mostró que 2 de ensayos clínicos aleatorizados basados en entrevistas motivacionales centrados en mejorar el seguimiento de los padres y aumentar las conductas de cuidado de los padres. Y este es un hallazgo importante. El tercero aleatorizado es un programa de formación de estrategias dirigidas a los padres. Y el objetivo es ayudar a los padres de los pacientes a responder de manera más eficaz a sus adolescentes en términos de abuso de sustancias mediante el uso de juegos de roles, de discusión en grupo y que ha tenido un efecto positivo, por lo que comienza a ayudarnos a comprender o quizás este tipo de programa es mejor para mi uso. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se deben hacer? ¿Hay alguna aplicación cultural para el TBE que me interese y las adaptaciones culturales adecuadas? ¿Hay algún TBE específico de la cultura que se asemeje más a la población de clientes en la que pretendo utilizar un TBE? Hay metaanálisis, revisiones de narrativas sistémicas que pueden ayudarme a seleccionar un TBE. Y los estudios que utilizaron metaanálisis de interés son demasiado amplios. En otras palabras, si la terapia familiar podría haber sido utilizada en todos los tipos teóricos, son diferentes de que, en cierto modo, no necesariamente piensan para comparar, pero sí estadísticamente. Permítanme concentrarme en la siguiente parte, que son las estimaciones de lo que conduce a la mejora en la psicoterapia. Y la suya esta es una clásica diapositiva de 92 hecha por el doctor Lambert. Pero lo que estaba sugiriendo que el 15% de la mejora en el cliente
se debe a factores técnicos del tratamento. E o 40% são factores terapêuticos extra do cliente. A vezes, o factor é desconhecido e 30% é relação terapêutica, por lo que este argumentaba que quizás conozcas uno, el tratamiento basado en la evidencia. Solo mira principalmente a ese 15%. Lo que puede contribuir aún más es la relación terapéutica. Así que quería pasar a la siguiente diapositiva sobre un grupo que fue creado por la Asociación Americana de Psicología para verificar las relaciones basadas en la evidencia y la capacidad de respuesta. Y estas son las 3 conclusiones extraídas que son más pertinentes para esta presentación. ¿Qué es la relación de psicoterapia hace contribuciones sustanciales y consistentes al resultado del paciente, independientemente del tipo específico de tratamiento psicológico? Que la relación terapéutica representa para la mejora o falta de mejora del cliente, tanto y probablemente más que el método de tratamiento específico. Y los esfuerzos para promulgar las mejores prácticas sin incluir la relación y la capacidad de respuesta son muy incompletos y potencialmente engañosos. Por lo que la conclusión aquí es que no ponga toda su atención en un TBE. Ponga el mismo valor, sino más énfasis, en lo que fomenta la relación entre el terapeuta y el cliente, que puede conducir a una mejora más significativa. Y esto se acaba de colocar ahí porque tendrá una idea de algunos de los elementos de una relación que se ha demostrado en la investigación como efectivo. Y estas cosas tienen que ver con la alianza en la terapia, la alianza terapéutica, el consenso, la empatía, la evaluación, la retroalimentación, el feedback es muy importante, y la consideración positiva, incondicional y afirmativa. Entonces, es nuevamente para su propia referencia y puede ver después con más detalles. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué no contribuye a mejorar el tratamiento? La relación terapeuta-cliente, el efecto placebo, las características del cliente, el apoyo social que el cliente tiene, el método de tratamiento, la opinión de los clientes, ninguno de los anteriores. Entonces, piense por un segundo. Y la respuesta no es ninguna de las anteriores. Y este es un doble negativo, lo que significa que todos los aspectos anteriores son importantes para mejorar el tratamiento. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre las consideraciones procesuales en la implementación de la práctica basada en la evidencia. Tengo esta evidencia de un tratamiento que quiero aplicar y lo voy a poner en práctica. Y también quiero, claro que no niego la importancia de los aspectos relacionales, pero ¿cuáles son? ¿Qué estrategias estoy usando para implementarlas? Así, por ejemplo, hay una estrategia que se basa en la evidencia y terapeutas pueden, digamos, decir, oh no,
más otro tratamiento experimental de que la gente quiere que yo lo utilice. Por lo que no realmente creen en esta estrategia. Entonces, la estrategia para esto es hacer que los terapeutas que tienen una buena reputación entre sus pares consulten a sus colegas sobre ellos, sobre estas estrategias, y así sucesivamente, y consiguen que el terapeuta acepte el tratamiento primero y luego comience a introducir el programa para aumentar la aceptación. Este es solo un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la agencia para mantener el tratamiento? Probablemente la mejor manera de hacer esto es mantener la supervisión para que pueda mantener este nivel de supervisión a asegurar la integridad del tratamiento a lo largo del tiempo. Atención a los aspectos contextuales, donde se encuentra la clínica, ayuda con el transporte para llegar hasta la clínica, diferentes aspectos que considero importantes para tratar de asegurar que realmente se pueda realizar el tratamiento y si el tratamiento o programa de prevención está adaptado lingüísticamente, incluida la atención a variación del español, por lo que incluso algo muy simple. Imagina un cliente mexicano preguntar, ¿tienes estos fuellos? Y un mexicano puede decir, ¿qué es? O un cubano puede decir, anteojos, o sí, lentes, anteojos. Este tipo de cosas, como esos detalles de variaciones que son cosas importantes. La otra es cómo evaluarás el programa. Es muy importante si lo vas a implementar para tener algún tipo de evaluación, para tener una idea si está teniendo un impacto en tu comunidad local. Estamos entonces mirando el equilibrio entre validez ecológica y validez externa. Ya mencioné que algunas de ellas se remontan a algunos de los posibles sesgos. En general, y en último, lo quiero resaltar. Si los investigadores a menudo provienen de la etnia racial dominante o entrenamiento en las universidades de los Estados Unidos, deciden qué tratamientos deben desarrollarse en el que las teorías basadas en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿y cómo se medirá el efecto de estos tratamientos? Entonces, usted sabe que usaremos este instrumento de medición para la depresión, pero la depresión es característica de lo que es la depresión en la mayoría en esta cultura. Por ejemplo, hubo un estudio realizado en el Native American Center de la Universidad de Colorado, donde examinaron la aplicación de DIS, que es una entrevista estructurada para evaluar varios síntomas de depresión, y encontraron que el grupo de nativos americanos no encontró las preguntas formuladas en DIS, lo que consideraban una evaluación buena de alguien que ellos consideran deprimidos, porque no incluía ciertas cosas que los nativos americanos dirían que esto es característico de la depresión en nuestra cultura. Así que echemos un vistazo rápido a las alternativas para diseñar un tratamiento basado en la evidencia. Una de ellas es algo llamado práctica basada en la evidencia, de la que la gente comenzó a hablar hace unos años, y probablemente un ejemplo común serían las prácticas
curativas tradicionales. Y ha habido algunas muy buenas aplicaciones, en particular en la comunidad nativa de América, alrededor de la integración de las prácticas tradicionales de curación en el tratamiento práctico de, por ejemplo, el abuso de sustancias. A continuación, llevar a la práctica de la ciencia sería el mejor ejemplo. La siguiente sería una evidencia basada en la comunidad, que fue desarrollado por un grupo de colegas. ERAR solamente hará una definición rápida, que un conjunto de prácticas que las comunidades han usado y determinados a dar resultados positivos, según lo determinado por consenso dentro de la comunidad. Una gran distinción que puede o no haber sido medida y revisada por pares, pero ha alcanzado un nivel de aceptación por parte de la comunidad, que es un aspecto importante, que la comunidad ha aceptado. Por lo que esta es otra visión de decir que estas son intervenciones que deberíamos usar ahora. Debo mencionar que SEMSA financió varios programas en California que se basan en este concepto de evidencia basada en la comunidad. La última que quería incluir es una estrategia que considero muy importante porque se está usando cada vez más, que es de investigación participativa basada en la comunidad. Un proceso colaborativo que involucra equitativamente a todos los socios en el proceso, investiga y reconoce las fortalezas únicas que cada uno aporta, por lo que la idea aquí sería que incluso en los temas de desarrollo de la encuesta, los miembros de la comunidad estén involucrados, estén informando a los investigadores, por lo que este es un componente muy importante porque tiene que ver con la aceptabilidad y aplicabilidad a la comunidad en la que se llevará a cabo la intervención. De modo que solo unos pocos problemas alrededor de la comunidad en base a su enfoque participativo. Quiero resaltar uno. Abordar abiertamente los temas de raza, etnia, racismo y clase social, y incorporar la humildad cultural, que a veces no me gusta decir que carece mucho en nuestro medio de investigadores. A veces los investigadores llegan y asumen que son los expertos y te dirán que funciona mejor para ti y cómo mediremos tu mejora, que no puede ser como sería la comunidad. Entonces, la integración de la misma es muy importante. Esto nos lleva a la siguiente serie de preguntas. ¿Cómo puedo asegurar que la TBE que he seleccionado para que incluso las uso o se ha implementado en la clínica aspectos adecuadamente incorporados de relaciones con el cliente para maximizar el efecto de la TBE? En otras palabras, si vamos a seleccionar un TBE, no subestime el aspecto de la relación con el cliente. Tiene tantos, sino más componentes en términos de lo que conduce a la mejora. Y si el TBE debe implementarse en una clínica o agencia, ¿cómo puedo garantizar que los terapeutas están prestando tanta atención al aspecto de la relación con el cliente como al método de tratamiento? Y cómo el TBE que selecciono se basa en estudios de investigación
que utilizan cualquiera de las mejores alternativas de los enfoques descritos anteriormente. Ahora diría que es importante considerar si están observando esto. Y al seleccionar un TBE para una agencia, la clínica o agencia tiene la estructura financiera y los recursos humanos para implementar y mantener este TBE. Y este es un elemento crítico porque no tiene sentido hacer algo si no puedes apoyarlo y sustentarlo. Ahora quiero terminar con un poco de enfoque en cuestiones éticas culturales de carácter político y de privilegios. Hace unos años, la doctora Marcela me envió esta cita de un psicólogo indio Misra. El pensamiento occidental actual de la ciencia de la psicología, en su forma prototípica, a pesar de ser local y original, asume una relevancia global y es tratado como un modo universal de generar conocimiento. Su voz dominante se suscribe a una visión descontextualizada con un extraordinario énfasis en el individualismo, el mecanismo y la objetividad. Este peculiar modo de pensamiento occidental se fabrica, proyecta y institucionaliza a través de tecnologías de representación y rituales científicos y se transporta a gran escala a las sociedades no occidentales bajo dominación político-económico. Esta es una declaración muy fuerte, pero pueden ver cuáles son los problemas que nosotros en los Estados Unidos tenemos la capacidad de hacer estos estudios extensos muy bien financiados. Podemos tener un impacto tremendo en la promoción de nuestra cultura cuando ni siquiera nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo se basa en una forma particular de ver el mundo, la perspectiva epistemológica estadounidense, y eso es algo a tener en cuenta. Quiero decir, plantea cuestiones éticas. Y también estamos promoviendo inadvertidamente algunos de estos programas genéricos o adaptativos involucrados culturalmente en la aculturación de programas ao acelerar el proceso de aculturación de un grupo en particular en la corriente principal estadounidense. Solo quiero mencionar que cada tratamiento se basa en una teoría y estas teorías son epistemología de base cultural, lo que significa que la forma en que nuestra cultura ve el problema y las soluciones a este problema es una restricción que a veces es definida por la cultura y a veces no lo tenemos en cuenta. Del Río y Bernal dicen que esto es una exportación. La exportación de TBE es otra forma de imperialismo cultural, es decir, que estaba enviando algo para dominar una cultura y aculturarla a nuestra forma de pensar y ver los problemas y exigir soluciones a estos problemas. Entonces, yo diría que estas son consideraciones importantes. No estoy diciendo que no debemos hacer ninguna de estas cosas en términos de poner en práctica los TBEs, pero debe ser un elemento en la decisión que tomamos y en la forma en que lo implementamos. Así que permítanme agradecerles por la gran oportunidad de presentar. Pido disculpas si hubo mucha información en muy poco tiempo y espero poder aclarar algo
con los material y con esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento empieza la sesión de preguntas y respuestas que fue coordinada por Maxine Henry en esta seminario web en vivo. Entonces, Maxine comenta, sí, era mucha información, pero por favor no se disculpe, es información que todos necesitamos y podemos usar mientras continuamos mejorando nuestra prestación de servicios a las comunidades a las que servimos. La primera pregunta es de Carlos Santana. Dijo que entendió que usted dijo que el tratamiento que funciona, por ejemplo, para un puertorriqueño, no puede funcionar también para un mexicano, etc. ¿Puedes explicar esto con un poco más de certeza? Doctor Vargas. Sí, no es que no pueda y la clave sería, tal vez no. No sabemos con certeza. Debe dar un ejemplo. Hace unos años hemos tratado de aplicar un programa de terapia familiar desarrollado especialmente para los hispanos del Caribe y solicitar una población inmigrante. Tenemos que aplicar a esta población mexicana en Arizona, principalmente rural del norte de Nuevo México. Y trabajó, funcionó, pero que funcionó, no funcionó tan bien. Y la razón es que con esa es la forma en que las personas intervienen y la intervención que es parte de la intervención en el protocolo, lo que significa que tienes que hacerlo por la integridad del tratamiento. Pero tal vez fue un poco intrusivo para la población mexicano-estadounidense, pero han sido particularmente buenos para una población del Caribe y que tenían que ver con el nuevo norte de México. Tal vez incluso se podría hablar de diferencias como tratan, por ejemplo, de temas sexuales. Y daré un ejemplo muy rápido. Hace años estaba haciendo terapia familiar y era una mujer cubana que se escapó con su familia de un esposo abusivo y se casó con un hombre del norte de Nuevo México. Y la esposa gustaba de salir a bailar, pero ella decide ir y luego su hija era hija de su esposo en Cuba. Llega ella a los 15 años, así que ahora puede ir a bailar con su mamá. Así que en el salón, enfrente a un espejo, ellas se están preparando y la madre dice, mira, oh, cómo así está, qué hermosa. Y hace algunos comentarios, tal vez, al respecto del cuerpo, de la belleza de la niña. Y luego el esposo dice, quiero hablar contigo en la cocina donde los niños no nos escuchan. Y entonces él dice que estás creando problemas sexuales para la niña. Y esto no es bueno. Por lo que está muy enojado de que están hablando de esto. Y era en verdad para ella, para la mamá, normalizar el desarrollo sexual de la niña en la tradición cultural de ellas, pero no en la tradición cultural del esposo. Entonces, esto es un pequeño ejemplo a lo que me refiero. Espero que te dé una idea de que son los problemas en la implementación de algunos de ellos, incluso dentro de un mismo grupo étnico, pero en realidad grupos culturales muy diferentes. Sean Stevens preguntó si metasíntesis proporcionan información valiosa para la adaptación cultural que no puede ser revelada en las metaanálisis. Digo qué tipo de metaanálisis fue el primero. No estaba seguro de qué se refiere a una metasíntesis. No estoy tan familiarizado con la metasíntesis. Así que tal vez sea una pena que no pueda aclarar un poco que se encuentra o que es una metasíntesis.
Hay algunos estudios que están buscando específicamente adaptaciones culturales, así que creo los metaanálisis que nos interesan son a veces los estudios que están culturalmente adaptados al grupo que pretendemos utilizar o culturalmente específicos del grupo con el que pretendo utilizarlos. Pero estos estudios no están en la literatura ahora, porque los hay son solo estos tipos de adaptaciones o terapias específicas que recién se están desarrollando. Luego, pasa un tiempo entre el momento en que se desarrollan, implementan, evalúan, publican en la literatura y luego se analizan. El doctor Daniel Santisteban preguntó, ¿no es posible que algunas TVEs tengan pautas y estrategias para mejorar la alianza terapéutica? Por ejemplo, enfatizando la colaboración con el cliente para que la diferenciación entre la técnica de TVE y la alianza no sea tan directa. Eso es muy cierto, doctor. Es algo que se destaca, que existen en algunos programas, es decir, el que usted tiene como estratégico. La terapia familiar presta mucha atención a este aspecto. Creo que conoces algunos programas, especialmente los programas orientados a la familia. Si miras algunos de los protocolos, ponen mucho más énfasis en esto y dicen que algunos de los manuales de tratamiento cognitivo-conductual, por lo que hay mucha variación y hay algunos TBS que están poniendo una cantidad sustancial de atención y creo que esto está aumentando con el tiempo. Por todos estos aspectos relacionales que son importantes. Y lo que es bueno acerca de algunos de los aspectos de la terapia familiar, estás incluido en eso porque resalta la relación cliente-terapeuta en el contexto de ese tratamiento específico, de modo que se integre en la intervención. Kathy Ridge preguntó, ¿puede explicar mejor la diferencia entre la adaptación cultural y étnica? ¿Sabes que étnico es solo una distinción, una categoría externa impuesta a un grupo determinado? Eres cubano, americano, eres mexicano, americano, eres indio, americano. En realidad, no dice nada sobre las creencias de ese grupo. Así que sabes, cuando alguien dice que nosotros incluimos, ni siquiera conoces al 20% de los latinos, pero luego miras su composición y son dominicanos, son cubanos, puertorriqueños o peruanos, argentinos, mexicanos. Yo diría que sí, eres la mente de los grupos étnicos, pero culturalmente pueden tener creencias muy diferentes que lamentablemente no están acostumbradas a esta adaptación. A continuación, Cherry dijo, excelente presentación e información, pero no puedo evitar sentir frustrada por cuestión de la financiación. Estamos obligados a poner en práctica programas que están culturalmente sesgados y tal vez incluso ineficaces para algunas personas. Pero si no usamos las PBS, no podemos recibir financiación. No es realista poder utilizar diferentes planes de estudio y grupos multiculturales. ¿Tiene alguna sugerencia sobre las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de aquellos a quienes servimos bajo nuestras restricciones de financiamiento? Bueno, esta es una pregunta muy crucial e igualmente difícil,
pero es tan cierta y sabes que una de las decisiones desafortunadas que se toman es cuando la gente dice que tienes que demostrar que el tratamiento que estás usando es un tratamiento TBE y que puede que no lo sea aplicable a su comunidad. Creo que las formas en que podemos hacer esto es a través de nuestras propias organizaciones. Para mí, la Asociación Americana de Psicología, convirtiéndose activo con ellos y tratar de promover diferentes puntos de vista sobre lo que es importante para un trabajador social a ser activo en su organización de servicio social o un terapeuta en su organización social, creo que realmente tenemos para que empezar a expresar nuestras opiniones. Solo puedo decirles por mi propia experiencia personal que tuve la oportunidad de estar en el grupo de trabajo de la Asociación Americana de Psicología en la práctica basada en la evidencia con niños. Y realmente aprecio esta oportunidad porque nos dio la oportunidad de enfocarnos en algunos de estos temas, de lo que hablamos en esta presentación, pero mirándolo de una manera mucho más amplia y sistémica, lo que puso en primer plano la primacía de la comunidad y las poblaciones que estaban sirviendo. Pero creo que lamentablemente es algo que para tener voz hay que ser activo en algún lugar para expresar esa voz de una manera que pueda ser escuchada. Así que esa sería mi sugerencia, quizás ingenua, pero creo que desde el principio tenemos que comenzar a expresar nuestras preocupaciones y es genial ver aplicaciones que están usando, por ejemplo, el sistema participativo de enfoques, porque hace que la población de interés tenga voz en cómo se desarrollan estos tratamientos y analizamos. Pero creo que todos tenemos que ser activos en todo lo que podamos para expresar estas opiniones de manera que esperemos que se escuchen mejor. Y sí, estas preguntas sobre financiamiento siempre son muy difíciles de responder porque lamentablemente creo que estamos tratando de resolver un tema tan importante, pero tan difícil. Y hay muchas preguntas más sobre la financiación, por lo que tenemos tiempo para una pregunta más. Y quiero recordarles que todos los que incluso desean enviar preguntas, las responderemos en un evento de seguimiento en nuestros sitios web. ¿Qué opinas sobre el control racial y los análisis estadísticos que examinan la eficacia y los ensayos clínicos aleatorios en programas o tratamientos? Yo diría que es útil empezar a mirar los grupos étnicos y aquellos que yo llamaría genéricos, incluso TBEs. Pero creo que si vas a hacer eso, diría que tienes que tener un análisis que permita desagregar los datos para extraer que el 15% de las personas en el grupo minoritario dice afroamericano y analizar los datos por separado. Pero también creo que los grupos étnicos no son la mejor manera de ver las intervenciones porque lo que esencialmente nos interesa son las creencias y normas de los valores culturales de los grupos, no si se consideran mexicano-estadounidenses o no, como mencioné anteriormente. La cultura juega un papel importante, por lo que para algunas personas de minorías étnicas, si tienen mucha educación, el programa genérico puede funcionar igual o mejor
y no necesita una adaptación, pero las personas de la primera y segunda generación pueden necesitar una adaptación. Así que esas son las cosas a considerar. Entonces llegamos al final y en nombre de NALBA, de la ATTC y PTTC Hispano-Latínico, agradecemos a esta presentación y aquí están las informaciones de contacto para el NHLATTC y aquí para el PTTC. Este era el enlace para la evaluación de satisfacción para los que puedan completarla. Y más una vez, agradecemos por su presencia a asistir a esta traducción de este seminario web. Gracias y tenga un buen día.